Lunes, 7 de la mañana, Ciudad de México, Colonia Polanco. El sol apenas comenzaba a pintar de naranja los ventanales del piso 23 de Ontiveros Technologies, y él ya estaba ahí. Damián Ontiveros Calderón, 38 años, traje gris oscuro impecable, café solo, mirada de acero. Lucía Aranda empujó la puerta de cristal con su hombro, cargando una charola con documentos y una taza de café recién hecho. 2 años llevaba haciendo esto. 730 días exactos, entrando a ese edificio a las 6:30 de la mañana, para que todo estuviera listo cuando él llegara. Pero él siempre llegaba primero. Juro por Dios que este hombre no duerme, pensó Lucía mientras dejaba la charola sobre el escritorio de caoba. O duerme aquí, o simplemente no es humano. Damián levantó la vista apenas un segundo. Sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo, sin expresión, y regresaron a la pantalla. «Buenos días, señor Ontiveros», dijo Lucía con la voz que había perfeccionado durante 2 años. Firme, profesional, invisible. Él no respondió. Nunca lo hacía. Lucía abrió la agenda digital en su tablet y comenzó a recitar los pendientes del día como quien lee una receta. Reunión con el Departamento de Desarrollo a las 9, llamada con el equipo de Monterrey a las 10:30, revisión de presupuestos con finanzas a las 12. Pero entonces Damián la interrumpió. «Hoy tenemos reunión con inversionistas». Lucía parpadeó. Eso no estaba en la agenda. «¿A qué hora, señor?» «A las 2, en el restaurante Quintonil». Ella asintió, anotando mentalmente. Quintonil, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, donde una reservación se hacía con meses de anticipación y donde los empresarios más poderosos del país cerraban acuerdos millonarios entre platos de autor. Pero lo que vino después la dejó paralizada. «Tú vienes conmigo». Lucía levantó la mirada tan rápido que casi suelta la tablet. «¿Perdón?» Damián seguía mirando su pantalla, como si lo que acababa de decir fuera lo más normal del mundo. «Necesito que tomes notas y que observes cómo se cierran este tipo de negociaciones». Lucía sintió cómo su corazón se aceleraba. En 2 años, Damián Ontiveros jamás la había llevado a una reunión importante. Jamás. Ella era la secretaria, la que organizaba, la que permanecía en las sombras, la invisible. ¿Por qué ahora? Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Dale like si ya quieres saber qué va a pasar. Y comenta de dónde nos estás viendo. Ahora sí, sigamos. El resto de la mañana pasó en una nebulosa de nervios y preparación. Lucía revisó 3 veces su ropa, un traje sastre azul marino que había comprado en Liverpool hacía 1 año, cuando todavía tenía esperanzas de que algún día la tomaran en serio en esa empresa. Zapatos de tacón medio, discretos. Maquillaje natural, nada que llamara la atención. Invisible Lucía, como siempre, pero por dentro algo vibraba. Una mezcla extraña de emoción y terror. A la 1:30, Damián salió de su oficina con el saco sobre el hombro. «Vámonos». No esperó respuesta. Caminó directo al elevador privado. Lucía lo siguió, sus tacones repicando contra el mármol blanco del piso. Sentía las miradas de sus compañeros clavadas en su espalda. Todos sabían que Damián Ontiveros no llevaba a nadie a sus reuniones. Todos. En el elevador el silencio era denso. Damián revisaba su celular con el ceño fruncido. Lucía miraba los números descender. 23, 22, 21. «Estos inversionistas son importantes», dijo Damián de pronto sin levantar la vista. «Héctor Aldama y su socio, Rodrigo Villalobos, manejan capital de riesgo. Si logro cerrar este acuerdo, Ontiveros Technologies se expande a Sudamérica». Lucía asintió, aunque él no la estaba mirando. «Solo observa, toma notas, y por favor,
El elevador se detuvo. Las puertas se abrieron. Damián la miró directamente por primera vez en semanas. No la riegues. Esas 3 palabras cayeron como piedras en el estómago de Lucía. ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Qué pudiera arruinar? Pero no tuvo tiempo de preguntar. Damián ya caminaba hacia el estacionamiento, hacia su BMW negro que brillaba bajo la luz artificial. Subieron en silencio. El trayecto a la colonia Polanco fue corto, apenas 15 minutos, pero para Lucía se sintió como una eternidad. Las calles de la Ciudad de México pasaban por la ventana. Camiones repartidores, señoras cargando bolsas del mercado, niños en uniformes escolares. La vida normal, la vida que ella conocía, y ahí estaba ella, sentada en el asiento del copiloto del coche más caro que había visto en su vida, al lado de un hombre que apenas sabía su nombre completo. El restaurante Quintonil apareció como un oasis de elegancia entre los edificios modernos de Polanco. Fachada discreta, casi minimalista, pero Lucía sabía que adentro era otro mundo, un mundo al que ella no pertenecía. El valet tomó las llaves del BMW. Damián le entregó un billete de 200 pesos sin mirarlo siquiera. «Sígueme», le ordenó a Lucía. Adentro, el aire estaba perfumado con algo que Lucía no pudo identificar. ¿Madera? ¿Incienso? La iluminación era tenue. Las mesas estaban separadas por biombos elegantes que daban privacidad sin aislar completamente. Un mesero de traje impecable los recibió. «Señor Ontiveros, qué gusto tenerlo de nuevo. Su mesa está lista». Los guió hasta una zona privada al fondo del restaurante, y ahí estaban Héctor Aldama y Rodrigo Villalobos. Héctor era un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, traje azul marino y una sonrisa que parecía genuina. Rodrigo era más joven, quizás 40, lentes de armazón delgado, expresión seria pero no hostil. Se pusieron de pie para saludar. «Damián, qué gusto verte», dijo Héctor, estrechando su mano con firmeza. «El gusto es mío, Héctor. Rodrigo». Los 3 hombres se estrecharon las manos con esa familiaridad cómoda de quienes se mueven en los mismos círculos de poder. Y entonces Héctor miró a Lucía. «¿Y esta hermosa señorita?» Damián ni siquiera volteó a verla. «Mi secretaria, Lucía Aranda, tomará notas de la reunión». Héctor sonrió y extendió su mano. «Un placer, Lucía. Siéntate, por favor. Aquí no hay jerarquías, solo personas». Lucía sintió cómo sus mejillas se sonrojaban. Estrechó la mano de Héctor, luego la de Rodrigo, y se sentó en la silla que el mesero había apartado para ella. ¿De verdad estaba pasando esto? La reunión comenzó con la calma de quienes conocen el juego. Conversación ligera primero. El clima, la situación política, la nueva reforma fiscal. Damián dominaba cada tema con la precisión de un cirujano. Lucía tomaba notas en su tablet, sus dedos volando sobre la pantalla, pero no podía dejar de sentir la tensión en el aire. Esto era importante, y ella estaba ahí. Los meseros comenzaron a servir los platillos. Entrada de aguachile con toques de cilantro y chile serrano. Lucía apenas probó. Tenía el estómago hecho nudo. «Entonces, Damián», dijo Héctor mientras cortaba un trozo de pescado con elegancia, «cuéntanos más sobre la expansión a Colombia». Damián se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos brillaban con esa intensidad que Lucía conocía bien. La intensidad de alguien que está a punto de cerrar el trato de su vida. Colombia es el mercado emergente más prometedor de Sudamérica en este momento. Lucía escuchaba, anotaba, observaba, y entonces sintió la presión en su vejiga. Por Dios, no ahora. Había tomado demasiada agua esa mañana por los nervios. Y ahora su cuerpo le estaba pasando la factura en el peor momento posible.
Trató de ignorarlo, pero la presión aumentaba. Damián seguía hablando. Los números fluían de su boca como un río imparable. Proyecciones, ganancias, porcentajes de inversión. Lucía apretó los dientes. «Aguanta, aguanta un poco más». Pero no podía. Levantó la mano tímidamente como una niña en la escuela. Damián se detuvo a mitad de una frase y la miró con una expresión que claramente decía: «¿En serio?» Disculpen», murmuró Lucía, su voz apenas audible. «¿Dónde está el baño?» Héctor sonrió con amabilidad. «Al fondo a la derecha, querida». Lucía se puso de pie tan rápido que casi tira su silla. Caminó hacia el baño con pasos apresurados, sintiendo la mirada de Damián clavada en su espalda como un puñal. El baño era tan elegante como el resto del restaurante. Mármol blanco, espejos enormes con iluminación perfecta, jabones de lavanda importada. Lucía hizo lo que tenía que hacer y se lavó las manos con cuidado. Se miró en el espejo, respiró hondo. Ya pasó lo peor. Solo regresa a la mesa. Termina de tomar notas. Y todo estará bien. Empujó la puerta del baño y comenzó a caminar de regreso. Pero entonces vio algo en el piso, un charco pequeño de agua, probablemente de algún mesero que había pasado con una charola. Lucía lo vio, lo registró en su cerebro, pero sus tacones ya estaban en movimiento, y entonces todo pasó en cámara lenta. Su pie derecho resbaló, su cuerpo se inclinó hacia adelante, sus manos buscaron algo, lo que fuera, para sostenerse. Y encontraron el borde de una mesa. La mesa donde 3 hombres discutían el futuro de una empresa. Lucía vio el horror desarrollarse frente a sus ojos como una película que no podía detener. La mesa se volcó. Platos de porcelana blanca se estrellaron contra el piso con un estruendo que resonó en todo el restaurante. Copas de vino tinto se derramaron como sangre sobre el mantel beige. Documentos volaron por el aire y Lucía cayó de rodillas en medio del desastre. Silencio, un silencio tan denso, tan absoluto, que Lucía podía escuchar su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Todos los comensales del restaurante habían dejado de hablar. Todos miraban. Héctor Aldama tenía la boca abierta, su traje salpicado de vino tinto. Rodrigo Villalobos se había puesto de pie de un salto, su camisa blanca manchada de salsa verde. Y Damián Ontiveros Calderón estaba sentado en su silla, inmóvil, con las manos sobre la mesa. Su expresión era de piedra. Lucía sintió cómo las lágrimas comenzaban a picar en sus ojos. Se puso de pie torpemente, sus rodillas temblando. Lo siento mucho. Yo no. Los meseros corrieron a ayudar, trayendo servilletas, recogiendo platos rotos. Pero nadie miraba. Todos miraban a Damián, porque todos sabían quién era. Todos sabían su reputación. Y todos esperaban la explosión. Pero Damián no gritó, no maldijo. No golpeó la mesa. Se puso de pie lentamente, tan lentamente que cada segundo se sentía como una hora. Se sacudió unas gotas de vino de su saco gris y miró a Lucía directamente a los ojos. Lo que ella vio ahí la hizo retroceder un paso. No era ira, era peor, era desprecio frío, calculado, absoluto, inútil. La palabra salió de sus labios como una sentencia de muerte. «Estás despedida». Lucía sintió como el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Señor Ontiveros, yo...» «Fuera de aquí». Su voz era baja, pero cada palabra cayó como un martillo. Los meseros dejaron de moverse. Los comensales contenían la respiración. Héctor Aldama se puso de pie lentamente, su rostro transformado. «Damián». «No te metas, Héctor. Esto es entre mi empleada y yo». Pero Héctor no se sentó. «¿Tu empleada? ¿Así es como llamas a las personas que trabajan para ti?»
Damián lo miró con dureza. Héctor, por favor, esto no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto cuando la humillaste en público. La voz de Héctor era firme ahora. Fue un accidente, Damián, un simple accidente. Un accidente que arruinó una reunión de millones de pesos. Una reunión que puede reprogramarse. Héctor se quitó la servilleta del cuello y la dejó sobre la mesa. Pero la dignidad de una persona no se reprograma. Rodrigo asintió y también se puso de pie. Héctor tiene razón. Damián los miraba incrédulo. ¿Me están diciendo que van a cancelar un acuerdo multimillonario por esto? Héctor se abotonó su saco. Nuestro acuerdo está cancelado, Damián. No trabajamos con tiranos. Las palabras resonaron en el restaurante como un disparo. Damián se quedó ahí, de pie, mientras Héctor y Rodrigo se alejaban hacia la salida. Los meseros recogían los pedazos de platos rotos. Los comensales fingían volver a sus conversaciones, y Lucía estaba temblando, sus manos, sus piernas, todo su cuerpo. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control, pero algo dentro de ella se endureció. Una pequeña chispa de dignidad que se negaba a apagarse. Levantó la cabeza, miró a Damián una última vez, y sin decir una palabra, se dio la vuelta. Caminó hacia la salida con la espalda recta, aunque cada paso le costaba un mundo. Pasó entre las mesas, pasó frente al anfitrión. Empujó la puerta de cristal y salió. El aire fresco de la tarde le golpeó la cara como un balde de agua helada. Lucía comenzó a caminar. No sabía hacia dónde, solo sabía que tenía que alejarse. Sus tacones repiqueteaban contra la banqueta. La gente pasaba a su lado. Vendedores ambulantes ofrecían chicles. Un saxofonista tocaba jazz en una esquina. La vida seguía, pero la de ella acababa de colapsar. Escuchó pasos detrás de ella, rápidos, urgentes. ¡Lucía! Era la voz de Damián. ¡Lucía, espera! Pero ella no volteó. Siguió caminando, más rápido ahora. ¡Lucía, por favor! Dobló en una esquina, bajó por las escaleras del metro Polanco, se perdió entre la multitud de oficinistas que regresaban a casa. Y cuando Damián llegó a la entrada del metro jadeando, buscándola con la mirada, ella ya había desaparecido, como un fantasma, como alguien que nunca existió. Damián se quedó ahí, en medio de la estación, con el traje manchado de vino y el orgullo hecho pedazos. Había perdido el acuerdo más importante de su carrera, pero algo le decía que acababa de perder algo mucho más valioso. Y para cuando lo entendiera, sería demasiado tarde. 6 meses después. 6 meses que se sintieron como 6 años. Lucía Aranda cerró la puerta de su nuevo departamento en la colonia Narvarte y dejó las llaves sobre la mesita del recibidor. Era un lugar pequeño. Un estudio con cocina integrada, baño diminuto y una ventana que daba a un patio interior donde una señora tendía ropa mientras cantaba canciones de José José. Nada que ver con su antiguo departamento en la Roma Norte, pero este era suyo, pagado con su propio dinero, sin deberle nada a nadie. Se dejó caer en el sofá que había comprado de segunda mano en un mercado de Tepito. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Eran las 7 de la tarde de un miércoles cualquiera de julio. Lucía cerró los ojos, y la palabra regresó, como siempre, inútil. La escuchaba en el metro, en el súper, en la regadera, esa maldita palabra que Damián Ontiveros había grabado a fuego en su cerebro. 6 meses y todavía dolía como el primer día. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Abajo, unos niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. Una pareja discutía en voz alta. Un perro ladraba. La vida normal. La vida de la gente que no trabaja en oficinas de piso 23. La gente que no se reúne en restaurantes donde un plato cuesta lo que ellos ganan en una semana. Esta es mi vida ahora.
pensó Lucía. Y está bien, tiene que estar bien. Porque después de aquel día en Quintonil, después de salir corriendo y perderse en el metro, Lucía había llorado durante 3 días seguidos. 3 días encerrada en su antiguo departamento, sin comer, sin bañarse, solo llorando. Hasta que el lunes llegó y su casera tocó la puerta. Lucía, necesito hablar contigo. El alquiler. No tenía con qué pagarlo. Damián le había cortado el sueldo inmediatamente, sin liquidación, sin nada. Legal porque México no protege a nadie. Porque en este país puedes destruir a alguien con 3 palabras y quedarte tan tranquilo. Tuvo que empeñar su computadora, su televisión, su cafetera italiana que tanto le había costado comprar, y buscar trabajo. 200 currículums enviados, 5 entrevistas, 0 respuestas positivas, hasta que llegó a Eventix. Una empresa mediana de organización de eventos corporativos en la Colonia del Valle. Nada glamoroso, nada impresionante. Pero Renata Villaseñor, la dueña, la había mirado a los ojos durante la entrevista y le había dicho algo que nadie más le había dicho en meses. Tienes talento, se nota, y aquí el talento se respeta. Lucía había conseguido el trabajo. Empezó como asistente de coordinación, sueldo modesto, horarios extenuantes, pero Renata cumplía su palabra. En 3 meses Lucía ya estaba coordinando eventos completos. En 6 meses era la mano derecha de Renata. Eres una máquina, Lucía, le decía Renata mientras revisaban la logística de una boda en el jardín de una casa en Coyoacán. No sé qué hacía antes de que llegaras. Y Lucía sonreía, porque aunque la palabra inútil todavía la perseguía en las noches, durante el día podía respirar. Podía sentirse viva. Su celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de Renata. Emergencia. Ven mañana temprano. Tenemos un evento enorme. Lucía frunció el ceño. ¿Qué tan enorme? Respondió. ¿Qué tipo de evento? La respuesta llegó 30 segundos después. Lanzamiento de producto, empresa de tecnología, 500 invitados, presupuesto ilimitado. Es el evento más grande que hemos conseguido. El corazón de Lucía dio un salto. Tecnología, presupuesto ilimitado. Por favor que no sea... Pero algo en su estómago ya lo sabía. Al día siguiente, Lucía llegó a la oficina de Eventix a las 8 de la mañana. Renata ya estaba ahí, rodeada de papeles, su cabello recogido en un moño despeinado, una taza de café en la mano. Lucía, gracias a Dios, mira esto. Le pasó una carpeta. Lucía la abrió, y el mundo se detuvo. En la primera página, impreso en letras negras sobre fondo blanco, Ontiveros Technologies, lanzamiento regional Sudamérica. Las manos de Lucía comenzaron a temblar. ¿Estás bien?, preguntó Renata frunciendo el ceño. Lucía tragó saliva, cerró la carpeta, respiró. Sí, solo es un evento grande. El más grande de nuestra historia. La persona de contacto es una tal Fernanda Guzmán, directora de marketing. Ya confirmó todo. El evento es en 2 semanas, en el Hotel Camino Real. Necesitamos coordinarlo todo desde cero. 2 semanas. Hotel Camino Real. Ontiveros Technologies. Que sea rápido, pensó Lucía. Que sea profesional. Que no lo vea. Que él ni siquiera sepa que estoy ahí. Durante los siguientes días, Lucía se sumergió en el trabajo como nunca antes. Contrató proveedores, revisó menús, diseñó la distribución del salón, coordinó a los técnicos de audio e iluminación. Fernanda Guzmán era eficiente y directa. Nunca mencionó a Damián, nunca habló de él. Y Lucía no preguntó. Pero las noches eran difíciles. Se despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, imaginando que lo veía, imaginando que él la veía a ella. Imaginando sus ojos grises clavándose en los suyos. Inútil. Ya no soy esa persona,
se decía Lucía mientras se lavaba la cara en el baño a las 4 de la mañana. Ya no. El día del evento llegó como un huracán. Lucía y su equipo llegaron al Hotel Camino Real a las 7 de la mañana. El salón principal era enorme. Techos altos, candelabros de cristal, alfombra color vino. Los técnicos comenzaron a montar el escenario. Los floristas colocaron arreglos de orquídeas blancas. Los del catering preparaban la cocina. Lucía estaba en todas partes, checando, supervisando, corrigiendo. Renata la observaba desde la entrada con una sonrisa. «Eres increíble, Lucía. No sé cómo lo haces». Pero Lucía sabía cómo lo hacía. Lo hacía porque si se detenía, si dejaba de moverse aunque fuera un segundo, la palabra regresaba. Inútil. Y no podía permitirlo. No hoy. A las 5 de la tarde, el salón estaba listo. Lucía revisó la lista por 5ª vez. Todo perfecto. Iluminación, sonido, catering, seguridad, valet parking. Los invitados comenzaron a llegar a las 6. Ejecutivos en trajes italianos. Empresarios con relojes que costaban más que el departamento de Lucía. Mujeres con vestidos de diseñador y tacones que hacían eco en el mármol. Lucía se mantenía en las sombras, como siempre, coordinando desde atrás. Invisible, pero efectiva. A las 6:30, Fernanda Guzmán subió al escenario para dar unas palabras de bienvenida. Y entonces lo escuchó. Y ahora quiero presentarles a nuestro director general, el visionario detrás de esta expansión, Damián Ontiveros Calderón. Los aplausos llenaron el salón, y él apareció. Lucía lo vio desde el fondo, junto a la puerta de la cocina, y el aire se le escapó de los pulmones. Estaba más delgado. Su traje, que antes le quedaba perfecto, ahora le colgaba ligeramente. Tenía ojeras, su cabello estaba un poco más largo, despeinado, pero sus ojos grises seguían siendo los mismos. Damián comenzó a hablar. Su voz resonaba en el salón con esa autoridad que Lucía conocía tan bien. Pero algo era diferente. Hablaba más despacio. Hacía pausas, miraba a la audiencia de verdad, no solo atravesándola con la mirada. «Este proyecto no es solo mío», dijo Damián, y Lucía notó cómo sus manos se aferraban al podio. «Es de todo el equipo que creyó en esta visión, de cada persona que aportó su talento, su esfuerzo, su tiempo». Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Era el mismo hombre que la había humillado hace 6 meses? El discurso terminó. Más aplausos. Los invitados se dispersaron hacia las mesas de catering. Lucía se dio la vuelta para regresar a la cocina, y entonces sintió la mirada. Fue como un rayo, como si alguien hubiera encendido una luz directamente en su cara. Volteó sin pensar, y lo vio. Damián estaba al otro lado del salón, rodeado de ejecutivos, pero no los estaba mirando a ellos. La estaba mirando a ella. Sus ojos grises se clavaron en los suyos con una intensidad que la hizo retroceder un paso. Él la había visto, la había reconocido. Lucía sintió pánico, puro pánico. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la cocina. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No, no, no. Pasó la siguiente hora escondiéndose, checando cosas que ya había checado, hablando con el chef, revisando el inventario de vinos, cualquier cosa para no salir al salón principal. Pero a las 8:30 Renata la llamó. «Lucía, necesito que vayas al salón. Hay un problema con el postre. El chef dice que no entiende las instrucciones». Lucía cerró los ojos. «Claro, voy». Salió de la cocina y caminó hacia el salón. Buscó al chef con la mirada, pero lo que encontró fue a Damián. Estaba solo, junto a una de las columnas, con una copa de whisky en la mano, mirándola. No apartó la vista cuando ella lo vio, solo siguió mirándola. Lucía sintió cómo sus piernas querían correr,
pero algo la mantuvo en su lugar, y entonces él comenzó a caminar hacia ella, despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Lucía quiso moverse, quiso desaparecer, pero sus pies estaban clavados en el piso. Damián se detuvo a 2 metros de distancia. Lucía. Su voz era diferente, más suave, casi rota. Ella no respondió. No podía. ¿Podemos hablar? Estoy trabajando, dijo Lucía, y se sorprendió de lo firme que sonó su voz. Lo sé. Solo después. Cuando Lucía lo miró a los ojos, esos ojos que la habían destruido 6 meses atrás, pero ahora no veía desprecio en ellos, veía dolor. No tenemos nada de qué hablar, señor Ontiveros. Damián se estremeció cuando ella dijo, señor Ontiveros, como si esa formalidad le hubiera clavado un cuchillo. Por favor, dijo él, y su voz se quebró ligeramente. Solo 5 minutos. Lucía sintió cómo algo dentro de ella cedía. No porque lo perdonara, no porque quisiera escucharlo, sino porque necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué la había destruido de esa manera. Hay un café enfrente del hotel, dijo Lucía sin mirarlo. Te espero ahí a las 10. Si no llegas, me voy. Damián asintió. Ahí estaré. Y se alejó. Lucía se quedó ahí, de pie en medio del salón, con el ruido de las conversaciones y las risas a su alrededor. Pero en su cabeza solo había silencio. El resto del evento pasó en una neblina. Lucía cumplió con su trabajo mecánicamente. El postre se sirvió. Los invitados aplaudieron. Fernanda Guzmán le dio las gracias efusivamente. Eres una profesional increíble, Lucía. Definitivamente volveremos a trabajar contigo. A las 10:05, Lucía se despidió de Renata. ¿Estás bien?, preguntó Renata, observándola con preocupación. Te ves pálida. Solo cansada. Fue un día largo. Renata le dio un abrazo. Ve a descansar. Te lo mereces. Lucía salió del hotel. El aire fresco de la noche le golpeó la cara. La Ciudad de México rugía a su alrededor. Coches, claxons, vendedores ambulantes. Cruzó la calle. El café estaba casi vacío. Solo un par de estudiantes con laptops y un señor leyendo el periódico. Lucía se sentó en una mesa junto a la ventana y esperó. A las 10 en punto la puerta se abrió. Y entró Damián. Se había quitado el saco. Su camisa blanca estaba arrugada. Su corbata, aflojada. Se veía humano. Caminó hacia la mesa y se sentó frente a ella. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Solo se miraron, y Lucía vio lágrimas en sus ojos. Lágrimas. Damián Ontiveros, el hombre de acero, estaba llorando. «Me perdona», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Lucía, por favor, perdóname». Lucía sintió cómo su garganta se cerraba. «Me humillaste», dijo ella, y su voz temblaba. «Me destruiste en público. Me quitaste mi trabajo, mi dignidad, mi...». Lo sé, esa palabra, inútil, me persigue todos los días. ¿Cómo lo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme eso después de 2 años trabajando para ti? Damián se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. «Porque soy un cobarde», dijo al fin, porque estaba asustado. Lucía frunció el ceño. ¿Asustado? ¿De qué? Damián bajó las manos. La miró directamente. «De lo que sentía por ti». El mundo se detuvo. «¿Qué? Estaba enamorado de ti, Lucía, desde hace meses, quizás desde siempre. Y ese día, cuando te invité a la reunión, era porque quería que supieras que confiaba en ti, que eras importante para mí. Pero cuando todo se arruinó...». Se detuvo. Respiró hondo. «Me asusté. Asusté de parecer débil frente a los inversionistas. Asusté de que vieran que me importabas, y te destruí, como un maldito cobarde». Lucía no podía respirar. ¿Esto estaba pasando de verdad? «Después de que te fuiste», continuó Damián, «perdí el acuerdo con Héctor y Rodrigo.
Perdí 3 clientes más que se enteraron de lo que pasó. Casi pierdo la empresa. Pero eso no importó. Lo único que importaba era que te había perdido a ti. Se inclinó hacia adelante. Eras la luz de mis días, Lucía, la única persona que me veía como algo más que un jefe, la única que me sonreía de verdad, y yo te eché como si fueras basura. Las lágrimas corrían por su rostro sin control ahora. Te amo. Lo siento tanto, y entiendo si me odias. Entiendo si nunca puedes perdonarme. Pero necesitaba que lo supieras. Lucía se quedó ahí sentada, con el corazón acelerado y la mente en blanco. Damián Ontiveros acababa de confesarle que la amaba. El hombre que la había destruido, el hombre que la había llamado inútil, la amaba. Y lo peor de todo, una parte de ella, una pequeña parte enterrada muy adentro, siempre había sentido algo por él también. «Necesito tiempo», susurró Lucía finalmente. Damián asintió, limpiándose las lágrimas. «Todo el tiempo que necesites». Lucía se puso de pie. Sus piernas temblaban. «No te puedo prometer nada. No te estoy pidiendo que me prometas nada. Solo que consideres perdonarme algún día». Lucía caminó hacia la puerta. Se detuvo. Volteó una última vez. «Adiós, Damián». Y salió, dejándolo ahí, solo, en ese café casi vacío, con el corazón roto y las lágrimas secándose en su rostro. Lucía caminó por las calles de Polanco sin rumbo fijo. Su mente era un torbellino. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué sentía este nudo en el pecho? ¿Por qué una parte de ella quería regresar? Se detuvo en una esquina. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor. Y por primera vez en 6 meses, la palabra inútil no era lo único que escuchaba en su cabeza. Ahora escuchaba algo más. Te amo. No sabía qué hacer con eso. No sabía si podía perdonarlo. No sabía si debía. Pero una cosa era cierta. Algo había cambiado esta noche. Y nada volvería a ser igual. 2 semanas. 14 días exactos desde aquella noche en el café, desde que Damián Ontiveros le había confesado que la amaba, desde que ella había salido de ahí con el corazón hecho pedazos y la mente llena de preguntas que no tenían respuesta. Lucía trataba de seguir con su vida. Se levantaba a las 6 de la mañana, se bañaba, se vestía, iba al trabajo, coordinaba eventos, sonreía cuando tenía que sonreír, hablaba cuando tenía que hablar, pero era como si estuviera en piloto automático. Como si la verdadera Lucía estuviera atrapada en algún lugar de su mente, dando vueltas en círculos, tratando de entender lo que sentía. «Lo amo». La pregunta aparecía a las 3 de la madrugada. En el metro. En la fila del Oxxo. Mientras tomaba café. ¿Puedo amar a alguien que me destruyó? Renata lo notó el tercer día. «Lucía, ¿estás bien? Pareces ausente». Lucía sonrió. Esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Solo cansada. El evento de Ontiveros fue muy pesado. Renata la observó con esos ojos que veían demasiado. «Pasó algo en ese evento, algo que no me contaste». Lucía negó con la cabeza. «Nada, todo salió perfecto». Pero Renata no era tonta. «Si necesitas hablar, sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad?» «Lo sé, gracias». Pero Lucía no podía hablar, porque cómo explicar lo que ni ella misma entendía. El sábado por la noche, Lucía estaba sentada en su sofá de segunda mano, viendo una película que no estaba viendo realmente. Su celular vibró sobre la mesa de centro, un mensaje de un número desconocido. Lucía frunció el ceño. Abrió el mensaje. «Lucía, soy Fernanda Guzmán de Ontiveros Technologies. Solo quería agradecerte nuevamente por tu trabajo impecable. Fue un placer trabajar contigo. Espero podamos repetirlo pronto». Lucía escribió una respuesta educada. «Gracias, Fernanda. Fue un placer para nosotros también». Dejó el celular sobre la mesa.
Pero entonces volvió a vibrar. Otro mensaje, mismo número. Y Lucía, solo para que lo sepas, el señor Ontiveros está muy orgulloso del evento. No deja de hablar de lo profesional que fue todo, de lo increíble que es tu trabajo. El corazón de Lucía dio un salto. Damián había hablado de ella. Escribió rápido. Es muy amable de su parte. La respuesta de Fernanda llegó casi inmediatamente. Entre tú y yo, nunca lo había visto así. Más humano, más vulnerable. No sé qué pasó, pero algo cambió en él. Lucía leyó el mensaje 3 veces. Algo cambió en él. Apagó el celular y lo aventó al otro lado del sofá. No quería pensar en eso, no quería pensar en él. Pero esa noche, cuando cerró los ojos, no vio los ojos grises llenos de desprecio del restaurante Quintonil. Vio los ojos grises llenos de lágrimas del café. Te amo. Y su corazón se aceleró. El lunes, Lucía estaba en la oficina revisando presupuestos cuando Renata entró con su laptop. Lucía, tienes que ver esto. ¿Qué cosa? Renata giró la laptop hacia ella. Era un vídeo de YouTube, un programa de entrevistas empresariales llamado Mentes Visionarias, y en la miniatura estaba Héctor Aldama, el inversionista que había cancelado el acuerdo con Damián. ¿Por qué quieres que vea esto?, preguntó Lucía, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Solo míralo, vale la pena. Renata presionó play y salió de la oficina. Lucía se quedó sola frente a la pantalla. Héctor Aldama estaba sentado en un estudio elegante, con traje azul marino y esa sonrisa amable que ella recordaba. El entrevistador le preguntaba sobre inversiones, sobre tendencias del mercado, sobre proyectos futuros. Y entonces llegó la pregunta. Héctor, hace unos meses hubo un rumor en el sector empresarial sobre un acuerdo cancelado con Ontiveros Technologies. ¿Puedes hablar de eso? Héctor se acomodó en su silla. Su expresión se volvió seria. Puedo. Y debo, porque esa historia tiene una lección importante. Lucía se inclinó hacia la pantalla. Cancelé el acuerdo porque presencié algo que no puedo tolerar: la humillación pública de un empleado. En este caso, una empleada que cometió un error menor, un accidente, y fue tratada como si no valiera nada. El entrevistador asintió. Pero recientemente has vuelto a reunirte con el señor Ontiveros, ¿cierto? Héctor sonrió. Cierto. Porque Damián Ontiveros hizo algo que muy pocos empresarios tienen el valor de hacer. Reconoció su error. No solo de palabra, sino con acciones. Cambió completamente. Lucía sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Cómo cambió?, preguntó el entrevistador. Implementó programas de respeto laboral en su empresa, despidió a 3 gerentes que trataban mal a sus equipos, creó un comité de bienestar para empleados y, lo más importante, se disculpó, públicamente. En una carta abierta que envió a toda la compañía, el entrevistador silbó impresionado. Eso es poco común. Es extraordinario, corrigió Héctor. Porque en este país, en este mundo empresarial, pedir perdón se ve como debilidad. Pero yo creo que es lo contrario. Pedir perdón cuando realmente lo sientes es la mayor fortaleza. Hizo una pausa. Todos podemos equivocarnos. La grandeza está en reconocer el error y hacer algo al respecto. La entrevista continuó, pero Lucía ya no escuchaba. Su mente era un torbellino. Damián había cambiado. No solo palabras, acciones. Se había disculpado públicamente. Había implementado cambios reales. ¿Y si realmente cambió? La pregunta flotó en su mente como una pluma. ¿Y si su dolor era real? ¿Y si...? Lucía cerró la laptop. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana de la oficina. Abajo, la ciudad rugía. Coches, gente, vida. Y dentro de ella algo comenzaba a moverse,
algo que había tratado de enterrar durante 2 semanas. Algo que se negaba a quedarse callado. Lo extraño. La admisión fue como un rayo. Dios, lo extraño. No extrañaba al jefe frío y distante, extrañaba las mañanas en la oficina cuando él llegaba y el café ya estaba listo, extrañaba la forma en que sus ojos se suavizaban por una milésima de segundo, cuando ella le entregaba documentos perfectamente organizados. Extrañaba ese momento fugaz, casi imperceptible, cuando sus manos se rozaban al intercambiar carpetas. Extrañaba. Lo amo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y en ese momento todo cobró sentido. Por eso había dolido tanto la humillación, no solo porque fue pública, no solo porque perdió su trabajo, sino porque había sido él, el hombre que, sin saberlo, se había metido bajo su piel durante 2 años de cafés y agendas y miradas fugaces. Lucía se llevó las manos a la cara. ¿Qué voy a hacer? La respuesta llegó clara, firme, inevitable. Ir a buscarlo. Esa tarde, después del trabajo, Lucía se sentó en su departamento con su laptop, buscó en Google Damián Ontiveros, calendario público. Apareció la página de Ontiveros Technologies, sección de prensa, y ahí estaba. El director general Damián Ontiveros Calderón se reunirá este miércoles con inversionistas internacionales en el Hotel Four Seasons, Sala Ejecutiva B, 4:00 p.m. Miércoles, mañana. Lucía miró la pantalla durante un largo rato. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿De verdad iba a buscarlo? Su celular sonó. Un mensaje de Renata. Mañana no vengas, tómate el día, te ves exhausta. Lucía sonrió. El universo estaba conspirando, o eso, o estaba perdiendo la cabeza completamente. El miércoles amaneció gris, nubes pesadas cubrían la Ciudad de México, olía a lluvia. Lucía se despertó a las 6, se bañó, se puso un vestido negro sencillo, tacones bajos, maquillaje discreto, se miró en el espejo. ¿Qué vas a decirle? No tenía idea. Solo sabía que tenía que verlo. Salió de su departamento a las 2 de la tarde. Tomó el metro hasta Paseo de la Reforma. Caminó las 3 cuadras hasta el Hotel Four Seasons. El lobby era tan elegante como esperaba. Mármol, candelabros, personal uniformado que caminaba con pasos silenciosos. Lucía se acercó a la recepción. Disculpe, ¿la sala ejecutiva B? El recepcionista la observó con educada curiosidad. Segundo piso, al fondo del pasillo. Pero creo que hay una reunión privada en este momento. Lo sé, solo voy a esperar. El recepcionista asintió. Lucía subió las escaleras. Sus tacones hacían eco en los escalones de mármol. El pasillo del segundo piso era largo y silencioso. Alfombra gruesa color vino, cuadros abstractos en las paredes. La sala ejecutiva B estaba al final. Puerta de madera oscura, cerrada. Lucía se sentó en un sillón de piel frente a la puerta y esperó. 5 minutos, 10, 15. Su corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y si esto es un error? ¿Y si él ya no siente lo mismo? ¿Y si...? La puerta se abrió. Lucía se puso de pie tan rápido que casi se marea. Salieron 2 hombres que no reconoció. Ejecutivos extranjeros, hablando en inglés. Luego salió Fernanda Guzmán. La vio y se detuvo sorprendida. «Lucía, ¿qué haces aquí?» Lucía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fernanda sonrió con complicidad. «Él todavía está dentro». «¿Los inversionistas?» «¿Héctor Aldama?» preguntó Lucía. «Sí, y Rodrigo. ¿Están firmando el acuerdo?» Fernanda le guiñó el ojo y se alejó. Lucía se quedó ahí, de pie, con las manos sudando. La puerta seguía abierta, y entonces escuchó voces. «Entonces estamos de acuerdo. $20 millones en 3 fases.
Era la voz de Héctor. De acuerdo, esa era Damián. Gracias por darme una segunda oportunidad. No es una segunda oportunidad, Damián. Es un reconocimiento de que todos merecemos crecer. Pasos. Se acercaban a la puerta. Lucía retrocedió un paso, luego otro. Y entonces salieron. Héctor primero, luego Rodrigo, y finalmente Damián. Estaba de espaldas, guardando unos papeles en su portafolio de piel. «Nos vemos el próximo mes», dijo Héctor. «Ahí estaré». Héctor y Rodrigo caminaron hacia el elevador, y Damián cerró su portafolio, se dio la vuelta y la vio. El mundo se detuvo. Todo. Los sonidos del hotel desaparecieron. El tiempo dejó de existir. Solo quedaron ellos dos, a 3 metros de distancia, mirándose como si fuera la primera vez, como si fuera la última. Los ojos grises de Damián se abrieron con sorpresa, con incredulidad, con algo que Lucía no pudo identificar, pero que le hizo arder el pecho. «Lucía», susurró él, y su voz estaba rota, llena de esperanza, llena de miedo. Ella dio un paso adelante, luego otro. Sus manos temblaban. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Vine a buscarte», dijo Lucía, y su voz también temblaba. Damián dejó caer el portafolio. El sonido resonó en el pasillo vacío. «¿Por qué?», preguntó él, y había lágrimas en sus ojos. Lucía respiró hondo. Este era el momento. No había vuelta atrás. «Porque vi la entrevista de Héctor, porque hablé con Fernanda, porque durante 2 semanas he tratado de convencerme de que te odio». Se detuvo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. «Pero no puedo, porque la verdad es que...» Dio otro paso. Ahora estaban a menos de 1 metro. «Te amo», susurró Lucía, «y te perdono, porque todos merecemos una segunda oportunidad, porque el amor no es perfecto, y porque...» Su voz se quebró. «Porque te extrañé cada maldito día». Damián dejó escapar un sollozo profundo, desgarrador, liberador. «Lucía...» Y entonces sucedió. Él se movió, ella se movió, y se encontraron en medio. Sus labios se unieron con una urgencia desesperada, como si llevaran años separados. Como si este momento fuera el único que importaba en todo el universo. Damián la rodeó con sus brazos, apretándola contra él como si tuviera miedo de que desapareciera. Lucía hundió sus dedos en su cabello, sintiendo cómo todo el dolor, toda la rabia, todo el miedo se derretían. El beso fue largo, profundo, sanador. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. Damián apoyó su frente contra la de ella. «No te voy a volver a lastimar, te lo juro, lo sé. Te amo tanto que duele. Yo también». Y entonces, desde el final del pasillo, llegaron aplausos. Lucía y Damián voltearon. Héctor Aldama y Rodrigo Villalobos estaban ahí, junto al elevador, aplaudiendo con sonrisas enormes. «Ahora sí podemos firmar el acuerdo con tranquilidad», gritó Héctor. Rodrigo se rió. «Sabíamos que terminarían juntos». Damián soltó una carcajada real, genuina, que Lucía nunca había escuchado antes. La tomó de la mano. «¿Quieres conocer oficialmente a los inversionistas que apostaron por nosotros?». Lucía sonrió. «Me encantaría». Caminaron hacia el elevador con las manos entrelazadas. Y mientras bajaban, mientras Héctor y Rodrigo los felicitaban y hacían bromas, mientras Damián la miraba con esos ojos grises, llenos de amor, Lucía supo que había tomado la decisión correcta, que el perdón no era debilidad, que el amor merecía segundas oportunidades, y que a veces las mejores historias nacen de las cenizas del dolor. Las puertas del elevador se abrieron en el lobby, y juntos salieron hacia su futuro. 3 meses después del beso en el Four Seasons, Lucía Aranda seguía sin creer que su vida fuera real.
Se despertaba cada mañana en su pequeño departamento de Narvarte, pero ahora había una diferencia. En su buró descansaba una fotografía enmarcada. Ella y Damián en el bosque de Chapultepec, bajo un árbol enorme, sonriendo como dos adolescentes enamorados. Lucía la miraba cada mañana y sonreía, porque esto era real, él era real, y el amor que sentían era tan real que a veces le dolía el pecho de tanta felicidad. Pero no todo había sido fácil. Los primeros días después de aquel encuentro fueron complicados. Damián quería verla todos los días. Lucía necesitaba tiempo. Necesitaba estar segura de que el cambio en él no era temporal, sino permanente. «Tenemos que ir despacio», le había dicho ella una noche, sentados en una banca del Parque México. «No porque dude de ti, sino porque necesito sanar completamente». Damián había tomado su mano entre las suyas. «Todo el tiempo que necesites, yo voy a estar aquí, siempre». Y cumplió su palabra. No la presionó, no la apuró, solo estuvo presente. Cenas tranquilas en restaurantes pequeños. Caminatas por el centro histórico. Películas los domingos. Nada ostentoso, nada que gritara empresario millonario. Solo Damián, el hombre, no el jefe. Y Lucía comenzó a conocer a una persona completamente diferente de la que había trabajado durante 2 años. Descubrió que Damián coleccionaba discos de vinilo de rock clásico, que cocinaba pasablemente bien cuando se lo proponía, que tenía miedo a las alturas, pero nunca lo admitía. Que había perdido a su padre cuando tenía 15 años, y desde entonces había construido murallas alrededor de su corazón. Por eso era así, le confesó una noche mientras tomaban café en el departamento de Lucía. Pensaba que mostrar emoción era mostrar debilidad, y en mi mundo la debilidad te destruye. Pero ya no piensas eso, dijo Lucía, no como pregunta, sino como afirmación. Damián negó con la cabeza. Ya no. Porque tú me enseñaste que la verdadera fortaleza está en ser vulnerable, en aceptar que somos humanos, que cometemos errores y que podemos cambiar. Lucía sintió como las lágrimas picaban en sus ojos. Estoy orgullosa de ti. Y lo decía en serio, porque el cambio en Damián no era solo con ella, era con todos. Fernanda Guzmán le había contado que ahora Damián preguntaba por las familias de sus empleados, que se quedaba a pláticas informales después de las reuniones, que había implementado un programa de becas para los hijos de los trabajadores. «Es como si fuera otra persona», le dijo Fernanda una tarde cuando se encontraron para tomar café, «pero mejor, más humano». Lucía sonrió. Las personas pueden cambiar cuando tienen una razón lo suficientemente fuerte. «Tú eres su razón», dijo Fernanda con una sonrisa cómplice. Y tal vez era cierto, pero Damián también era la razón de Lucía. La razón por la que había aprendido a perdonar. La razón por la que había encontrado su propia fuerza. La razón por la que ahora se miraba al espejo y ya no escuchaba la palabra inútil. Ahora escuchaba valiosa, fuerte, amada. Una tarde de octubre, Damián la recogió después del trabajo en Eventix. «Tengo una sorpresa», dijo él con una sonrisa misteriosa. «¿Qué tipo de sorpresa?» «Del tipo que no puedo decirte, porque entonces no sería sorpresa». Lucía se rió y subió al BMW. Condujeron hacia el sur de la ciudad. Lucía miraba por la ventana, tratando de adivinar el destino. «¿Vamos a Coyoacán? Tal vez. ¿Al centro? Quizás. ¡Damián!». Él se rió, esa risa que ahora salía con tanta facilidad. Finalmente se detuvieron frente a un edificio bonito en la colonia del Valle. Fachada art déco, ventanas grandes, jardín frontal con bugambilias. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía. Damián apagó el motor y la miró. «Ven, te voy a enseñar». Bajaron del coche.
Damián sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta principal. Subieron al segundo piso y se detuvo frente a un departamento. Metió la llave, abrió la puerta y Lucía se quedó sin aliento. Era un departamento hermoso. 2 habitaciones, cocina amplia con barra, sala con ventanales enormes que dejaban entrar luz natural, balcón con vista a los árboles de la calle. «Es precioso», susurró Lucía. «¿De quién es?» Damián se acercó a ella, tomó sus manos. «Tuyo, si lo quieres». Lucía parpadeó. «¿Qué?» «Sé que amas tu independencia. Sé que necesitas tu espacio. No te estoy pidiendo que te mudes conmigo. Solo quiero que tengas un lugar mejor, un lugar donde puedas ser feliz sin preocuparte por el alquiler o por el espacio». Lucía sintió cómo las lágrimas comenzaban a correr. «Damián, no puedo aceptar esto. Es demasiado». «No es demasiado. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que te quité. Ya me devolviste todo. Me devolviste mi dignidad, mi confianza, mi...» Se detuvo. Respiró hondo. «Mi capacidad de amar sin miedo». Damián la abrazó. La apretó contra su pecho. «Entonces acéptalo, no como una disculpa, sino como una muestra de cuánto te amo». Lucía lloró contra su camisa. Lloró de felicidad, de gratitud, de amor. «Está bien», susurró finalmente. «Lo acepto». Y sintió cómo Damián sonreía contra su cabello. La mudanza tomó 1 semana. Renata ayudó. Fernanda también. Incluso Héctor Aldama apareció un sábado con su camioneta para llevar cajas. «Hay que apoyar al amor verdadero», dijo con una sonrisa mientras cargaba el sofá de segunda mano de Lucía. Damián trabajó más duro que nadie, cargando, organizando, armando muebles, con las manos llenas de astillas y la camisa empapada de sudor. Y Lucía lo miraba y pensaba, «Este hombre me ama de verdad». La noche de la mudanza, cuando todas las cajas estaban desempacadas y los muebles en su lugar, Lucía y Damián se sentaron en el balcón con 2 cervezas frías. La Ciudad de México brillaba a lo lejos, miles de luces, millones de vidas. «¿Eres feliz?», preguntó Damián de pronto. Lucía volteó a mirarlo. «Más de lo que jamás imaginé posible». Él sonrió, pero había algo en sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Damián dejó su cerveza sobre la mesita, se puso de pie, metió la mano en su bolsillo, y el corazón de Lucía dejó de latir. «No», susurró ella, «no estás...». Damián sacó una pequeña caja de terciopelo negro, se arrodilló. Lucía, las lágrimas ya corrían por el rostro de ella. «Sé que apenas llevamos 3 meses juntos oficialmente, sé que es rápido, pero también sé que te he amado desde hace mucho más tiempo. Desde esas mañanas cuando llegabas a la oficina con el café perfecto, desde esas tardes cuando organizabas mi caos, desde siempre». Abrió la caja, un anillo sencillo, oro blanco, un diamante pequeño pero brillante. «No te pido que te cases conmigo mañana. Solo te pido que me prometas que algún día lo harás. Que algún día serás mi esposa, mi compañera, mi todo». Damián respiró tembloroso. «¿Quieres casarte conmigo?». Lucía no podía hablar. Las palabras se atoraban en su garganta. Solo podía asentir, una y otra vez. «Sí», logró decir finalmente. «Sí, sí, sí». Damián se puso de pie y la besó. La levantó del suelo, dando vueltas, mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Y en ese momento, bajo las estrellas apenas visibles de la Ciudad de México, Lucía supo que había llegado a casa. No a un lugar físico, sino a un estado del alma, donde el dolor ya no mandaba, donde el perdón había ganado, donde el amor era más fuerte que cualquier palabra cruel. Los meses siguientes fueron un torbellino de felicidad. Damián la llevó a conocer Oaxaca. Caminaron por las calles empedradas de San Miguel de Allende.
comieron tlayudas en un mercado de Puebla, se perdieron en las pirámides de Teotihuacán al amanecer, y cada experiencia era nueva, cada momento era especial, porque lo vivían juntos. Ontiveros Technologies siguió creciendo. El acuerdo con Héctor y Rodrigo se concretó. Se abrieron oficinas en Colombia y Chile. Pero Damián ya no trabajaba 20 horas al día. Ahora salía a las 6. Tenía fines de semana libres. Tenía vida, porque había aprendido que el éxito sin amor es vacío. Y Lucía también prosperó. Renata la hizo socia de Eventix. Ahora coordinaba los eventos más importantes de la empresa. Su nombre comenzó a sonar en la industria. Varias empresas le ofrecieron trabajos mejor pagados, pero ella se quedó. Renata confió en mí cuando nadie más lo hizo, le explicó a Damián una noche. No la voy a abandonar. Y Damián la amó aún más por eso. Una tarde de diciembre, exactamente un año después de aquel día terrible en el restaurante Quintonil, Lucía recibió una llamada. ¿Lucía Aranda? Sí. Habla Jorge Méndez, gerente de recursos humanos de Ontiveros Technologies. El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Sí? El señor Ontiveros me pidió que la contactara. Quiere saber si estaría interesada en regresar a la empresa, pero no como secretaria. Lucía se sentó en su escritorio. Entonces, como directora de cultura organizacional, un puesto nuevo, creado específicamente para usted, con un salario muy competitivo y beneficios completos. Lucía no sabía qué decir. ¿El señor Ontiveros sabe que usted me está llamando? Por supuesto, fue su idea. Pero quería que la oferta viniera de recursos humanos, formalmente, sin presiones. Lucía sonrió, siempre tan profesional, incluso ahora. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, tiene una semana. Esa noche, durante la cena en el departamento de Lucía, ella le contó a Damián sobre la llamada. ¿Qué piensas?, preguntó ella. Damián dejó su tenedor. Pienso que sería increíble tenerte en la empresa, pero también pienso que sería complicado, porque soy el director general y tú serías mi prometida trabajando ahí. La gente hablaría. Que hablen, dijo Lucía con firmeza. Ya no me importa lo que diga la gente. Damián sonrió. Entonces la pregunta real es, ¿tú quieres volver? Lucía lo pensó. Realmente lo pensó. Quería volver al lugar donde había sido humillada, al edificio que había sido testigo de su peor momento. Pero entonces pensó en algo más. También había sido el lugar donde conoció a Damián, donde pasó 2 años, aprendiendo, creciendo, fortaleciéndose, y ahora tendría la oportunidad de transformar ese lugar, de crear una cultura donde nadie más fuera tratado como ella fue tratada. Sí, dijo finalmente, quiero volver, pero a mis términos. No esperaba menos. Lucía aceptó el trabajo. Su primer día de regreso a Ontiveros Technologies fue surreal. Caminó por ese lobby de mármol que conocía tan bien. Subió en el elevador hasta el piso 23, pero ahora era diferente. Ahora tenía su propia oficina, con ventana, con su nombre en la puerta, Lucía Aranda, directora de cultura organizacional. Se quedó mirando la placa durante un largo rato, y entonces escuchó aplausos. Volteó. Todo el piso estaba ahí. Fernanda, los del Departamento de Desarrollo, Finanzas, Marketing, todos, aplaudiendo. Bienvenida de vuelta, dijo Fernanda con una sonrisa enorme. Te extrañamos. Lucía sintió cómo las lágrimas querían salir, pero las contuvo. Gracias. Es bueno estar en casa. Y lo decía en serio, porque esto era un nuevo comienzo, no una vuelta al pasado, sino un paso hacia el futuro. Los siguientes meses, Lucía transformó Ontiveros Technologies desde dentro. Implementó programas de bienestar emocional. Creó canales de comunicación donde los empleados podían expresar inquietudes sin miedo.
organizó talleres de liderazgo empático y la empresa cambió. La rotación de personal bajó, la productividad subió. Pero más importante, la gente era feliz. «Lo estás logrando», le dijo Damián una noche mientras revisaban reportes en su oficina. «Estás creando el lugar de trabajo que siempre debimos tener». Lucía sonrió. «Lo estamos creando juntos». Y era verdad, porque aunque ya no trabajaba directamente para él, seguían siendo un equipo. En marzo del año siguiente, un sábado soleado, Lucía Aranda y Damián Ontiveros Calderón se casaron. No fue una boda enorme, no había 500 invitados ni salones de lujo. Fue en un jardín pequeño en Tepoztlán, con vista a las montañas, con las personas que realmente importaban. Renata estaba ahí, Fernanda, Héctor y Rodrigo, los amigos verdaderos, la familia que habían construido. Lucía llevaba un vestido sencillo color marfil, sin velo, sin complicaciones, solo ella, natural, hermosa, feliz. Y cuando llegó el momento de los votos, cuando el juez les pidió que hablaran, Damián tomó las manos de Lucía. «Hace 2 años», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción, «cometí el peor error de mi vida. Te lastimé de una manera imperdonable y durante meses pensé que nunca podría reparar el daño». Las lágrimas corrían por su rostro ahora. «Pero tú me enseñaste que el amor es más fuerte que el odio, que el perdón es posible, que todos merecemos una segunda oportunidad si realmente estamos dispuestos a cambiar». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Prometo amarte todos los días de mi vida. Prometo respetarte. Prometo nunca, jamás, volver a hacerte daño. Prometo ser el hombre que mereces, porque tú, Lucía Aranda, eres la mejor persona que he conocido, y soy el hombre más afortunado del mundo porque elegiste amarme». Lucía ya no podía contener el llanto. «Damián», dijo con voz temblorosa, «cuando me llamaste inútil, algo dentro de mí se rompió. Pensé que nunca me recuperaría, que esa palabra me definiría para siempre». Respiró hondo. Pero no fue así, porque usé ese dolor para hacerme más fuerte, para encontrar mi propio valor. Y cuando regresaste a mi vida, ya no era la misma persona. Era mejor, más fuerte, más completa. Sonrió a través de las lágrimas. «Te amo no porque me salvaras, sino porque me dejaste salvarme a mí misma primero. Y ahora podemos salvarnos juntos, cada día, en cada momento». Apretó sus manos. «Prometo amarte en tus días buenos y en los difíciles. Prometo recordarte quién eres cuando lo olvides. Prometo construir contigo una vida llena de respeto, de risas, de crecimiento, porque tú me enseñaste que el amor verdadero no es perfecto, es real, y lo real es más hermoso que cualquier cuento de hadas». El juez sonrió. Los declaró marido y mujer, y se besaron bajo el cielo azul de Tepoztlán, mientras sus seres queridos aplaudían y lloraban y celebraban. La fiesta fue pequeña pero alegre. Bailaron, comieron, rieron hasta que les dolió el estómago. Y cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, Héctor Aldama pidió la palabra. «Quiero hacer un brindis», dijo, levantando su copa de champán, «por Lucía y Damián, por 2 personas que nos enseñaron que las segundas oportunidades existen, que el perdón sana, que el amor puede nacer incluso de las cenizas del dolor». Miró directamente a la pareja. «Y quiero agradecerles, porque su historia me recordó por qué hago lo que hago, no por el dinero, no por el poder, sino porque creo que los negocios pueden ser humanos, que podemos ser exitosos sin perder nuestra humanidad». Alzó su copa más alto. «Por el amor, por el perdón, por las segundas oportunidades. ¡Salud! ¡Salud!», gritaron todos, y en ese momento, mientras Lucía miraba a su alrededor, a Damián a su lado, a sus amigos celebrando, a las montañas imponentes a lo lejos, supo que esta era su historia.
No era perfecta. Había tenido dolor, humillación, lágrimas, pero también había tenido sanación, crecimiento, amor. Y eso era lo que importaba, no el principio terrible, sino el final hermoso. ¿En qué piensas?, preguntó Damián pasando su brazo alrededor de su cintura. Lucía se recargó en él. Pienso en todo lo que pasó para llegar aquí. ¿Y sabes qué es lo más loco? ¿Qué? Que no cambiaría nada, porque si no hubiera pasado todo eso, no seríamos estas personas, no tendríamos esta historia. Damián la besó en la frente. «Eres sabia, señora Ontiveros». Lucía sonrió. Su nuevo nombre sonaba bien. «Y tú eres mío, señor Ontiveros, para siempre, para siempre». Y mientras el sol terminaba de ponerse, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, mientras la música sonaba y la gente bailaba, Lucía Aranda, ahora Lucía Ontiveros, cerró los ojos y agradeció. Agradeció el dolor que la hizo fuerte. Agradeció la humillación que la hizo sabia. Agradeció la oscuridad que le enseñó a valorar la luz. Y sobre todo, agradeció al hombre que le había roto el corazón y luego había pasado cada día de su vida arreglándolo pieza por pieza. Porque al final, esta no era solo una historia de amor, era una historia de redención, de segundas oportunidades, de dos almas rotas que se encontraron en el momento justo y se sanaron juntas.